Las risotadas resonaban en la sala de exhibición de Mercedes-Benz, rebotando contra el suelo de mármol pulido como cristales rotos. Javier Mendoza, con sus botas de trabajo desgastadas rechinando contra la superficie inmaculada y sus manos curtidas entrelazadas detrás de la espalda, se convirtió en el centro de atención cuando cada vendedor, gerente y cliente volteó a mirar. La burla no era sutil, era teatral, un espectáculo montado para un público que se alimentaba de su aparente humillación. «Señor, creo que se ha equivocado de lugar», espetó Diego Casas, el vendedor estrella de la sala, con su traje impecable y dientes relucientes reflejando las luces del local. La multitud estalló de nuevo, la risa rebotando en las paredes de cristal, donde vehículos millonarios parecían trofeos. Javier no se inmutó. Había escuchado cosas peores. Lo que ignoraban era que, antes de que terminara la tarde, saldría de esa sala de exhibición no solo con un coche, sino con algo que cambiaría la percepción que todos tenían sobre el poder, el éxito y el respeto. Javier había manejado tráileres de 18 ruedas durante 24 años, cruzando cada estado de la República Mexicana, durmiendo en paraderos, comiendo tortas frías mientras veía el amanecer pintar de oro las carreteras. Sus manos contaban la historia, callosas por sujetar volantes en pasos montañosos, con cicatrices de accidentes en muelles de carga, curtidas por el viento, la lluvia y kilómetros interminables. Pero sus ojos revelaban algo más profundo, una dignidad silenciosa que ninguna burla podía tocar. Creció en Guadalajara, Jalisco, donde su padre trabajaba turnos dobles en la fábrica de textiles hasta que sus pulmones no pudieron más y su madre lavaba ajeno para mantener las luces encendidas. Javier aprendió pronto que el respeto no se regalaba, sino que se ganaba, kilómetro a kilómetro, entrega tras entrega, promesa tras promesa. Cuando tenía 9 años, al ver a su padre luchar por respirar después de llegar de otro turno agotador, Javier hizo un voto silencioso que resonó a través de los años. Nunca permitiría que la pobreza definiera el futuro de su familia. El recuerdo que lo impulsaba con más fuerza provenía de hace 8 años. Su hijo, Emiliano, entonces de 15, había sido seleccionado para un prestigioso campamento de ciencias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. El chico era brillante, puro 10, capitán del equipo de robótica, destinado a la grandeza en la ingeniería. Pero en la mañana de la partida, Emiliano se había quedado junto a la ventana de su departamento, viendo a otros jóvenes ser llevados por sus padres en coches de lujo, con maletas caras y los últimos gadgets tecnológicos. Emiliano llegaría con su ropa empacada en la vieja mochila de su padre, llevando una computadora portátil que ya tenía 3 años de antigüedad. «Papá», había dicho Emiliano en voz baja, apenas un susurro, «sé que trabajas duro por nosotros, sé que te sacrificas, pero a veces solo desearía». No pudo terminar la frase, pero Javier entendió lo que su hijo no podía decir. La vergüenza no era por la pobreza, sino por sentirse invisible, por ser ignorado por su origen. Esa mañana, Javier se había arrodillado, miró a su hijo a los ojos y le hizo una promesa que ardía en su pecho desde entonces. «Hijo, un día voy a construir algo tan poderoso, tan respetado, que cuando le digas a la gente el nombre de tu padre, sabrán que significa excelencia. Nunca tendrás que disculparte por quién eres». Esa promesa lo había impulsado a través de semanas de 80 horas, a dormir en la cabina para ahorrar en moteles, a comer sopa enlatada para invertir cada peso extra. Mientras otros conductores gastaban sus ganancias en entretenimiento de fin de semana, Javier estudiaba software de logística, aprendía sobre gestión de la cadena de suministro, contactaba con agentes de carga y, lenta pero metódicamente, construía algo más grande de lo que nadie imaginaba.
Está perdiendo nuestro tiempo, continuó Diego, con una voz rebosante de condescendencia mientras señalaba la entrada de la sala. Estos vehículos comienzan en 5 millones de pesos. Tal vez debería probar en el lote de autos usados al otro lado de la ciudad. La risa de la multitud creció, más cruel. Una mujer con un vestido de diseñador le susurró a su acompañante: ¿Cómo lo dejaron entrar? Un anciano ajustó su Rolex y negó con la cabeza con disgusto. Pero Javier permaneció inmóvil, su expresión tranquila, su respiración constante. Lo que ninguno de ellos sabía era que Javier Mendoza era el dueño de Transportes Relámpago, un imperio de logística que había crecido desde un solo camión prestado hasta una flota de más de 400 vehículos. Su empresa se especializaba en carga de alto valor, moviendo desde equipo médico hasta artículos de lujo, con contratos exclusivos desde Tijuana hasta Cancún. Sus conductores ganaban los mejores salarios de la industria, recibían beneficios completos y respetaban a su jefe porque había recorrido cada kilómetro que ellos, enfrentado cada desafío que ellos. Su negocio valía 1.240 millones de pesos y se expandía a nivel internacional. Pero Javier nunca alardeaba de su éxito. Todavía conducía rutas él mismo cuando los conductores se enfermaban. Aún vestía su ropa de trabajo cuando visitaba las terminales. Aún recordaba la lucha que forjó su carácter. El éxito no había cambiado su humildad, sino que la había refinado en algo inquebrantable. Comprendía que el verdadero poder no residía en presumir, sino en crear oportunidades para otros que habían sido subestimados como él. El gerente de la sala de exhibición, Ricardo Vélez, se acercó con una irritación apenas disimulada. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, sus zapatos de piel italiana resonando contra el mármol mientras gesticulaba con desprecio. Mire, este es un establecimiento exclusivo. Está incomodando a nuestros clientes. Voy a tener que pedirle que se retire de inmediato. El guardia de seguridad en la entrada se enderezó, con la mano cerca de su radio, listo para escoltar a Javier hacia afuera. La humillación era completa, ejecutada para causar el máximo impacto frente a la multitud reunida. Pero Javier no se movió. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta lentamente, deliberadamente. La multitud observó, algunos retrocediendo nerviosamente, sin saber qué podría sacar. En lugar de eso, sacó un simple tarjetero de cuero negro, desgastado por años de uso pero bien mantenido. Las letras doradas se habían desvanecido ligeramente, pero el nombre aún era claro. Javier Mendoza, director general, Transportes Relámpago. Antes de que llame a seguridad, dijo Javier, con una voz firme y tranquila, que transmitía la autoridad de un hombre que había ganado respeto en salas de juntas de todo el país. Quizás quiera saber por qué estoy realmente aquí. Su acento tapatío era suave pero inconfundible, cada palabra cuidadosamente elegida. No estoy aquí para comprar un coche, estoy aquí para discutir la compra de una flota para mi empresa. La risa se extinguió al instante. La expresión engreída de Diego vaciló con incertidumbre. Ricardo Vélez se detuvo a mitad de gesto, con la mano congelada en el aire. Los susurros de la multitud pasaron de la burla a la confusión. Algunos clientes sacaron sus teléfonos, repentinamente interesados en documentar lo que estaba sucediendo. ¿Alguna vez te han subestimado así? Cuéntanos tu historia en los comentarios de abajo. Javier continuó, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Transportes Relámpago opera 437 vehículos en 14 estados. Estamos ampliando nuestra división de transporte ejecutivo y necesitamos 50 vehículos de lujo para nuestros clientes de servicio premium. Hizo una pausa, dejando que los números calaran hondo. Eso representa aproximadamente 250 millones de pesos en compras inmediatas, más contratos de mantenimiento continuos y futuras expansiones de flota.
El silencio era ensordecedor. El rostro de Diego se había puesto pálido, su anterior confianza desmoronándose como un castillo de naipes. La boca de Ricardo Vélez se abrió y cerró sin emitir sonido, su mente corriendo para calcular la comisión de una venta tan masiva. Los clientes reunidos miraban con incredulidad, su burla anterior ahora flotando en el aire como humo tóxico. Pero Javier no había terminado. Había cargado con el peso de su ridículo, sus suposiciones, su crueldad casual. Ahora era el momento de mostrarles cómo era la verdadera fuerza, no la frágil superioridad del privilegio heredado. «Verán», dijo Javier, con la mirada recorriendo la multitud que se había reído de él momentos antes. «Hace 8 años, mi hijo llegó a casa de la escuela avergonzado porque su padre conducía camiones. Era brillante, con potencial para una beca en el MIT, pero se sentía pequeño por mi trabajo. Esa noche le prometí algo». Su voz se volvió más suave, más personal, atrayendo a todos a su historia a pesar de sí mismos. Le prometí que un día, cuando la gente escuchara el nombre Mendoza, sabrían que representaba excelencia, integridad y éxito ganado con trabajo honesto. La emoción en su voz era inconfundible ahora. No se trataba de dinero o poder, sino de dignidad, de probar que el valor no podía medirse por la apariencia o la suposición. Mi hijo se graduó del MIT el mes pasado con un título en ingeniería aeroespacial. Comienza a trabajar en la NASA la próxima semana. ¿Y saben qué me dijo en la graduación? Javier hizo una pausa. Con los ojos brillantes, me dijo que estaba orgulloso de ser el hijo de un trailero que se convirtió en el rey de la carretera. La transformación en la sala era palpable. La vergüenza reemplazó a la burla, el respeto reemplazó al ridículo. Varias personas apartaron la mirada, incapaces de sostener la mirada firme de Javier. Una joven cerca del fondo se secó los ojos, claramente conmovida por su historia. Incluso el guardia de seguridad se había relajado, ya no viendo una amenaza, sino reconociendo a un hombre de sustancia que había sido juzgado erróneamente. Ricardo Vélez se aclaró la garganta nerviosamente, su anterior arrogancia completamente evaporada. «Señor Mendoza, nosotros le ofrezco mis más sinceras disculpas por el malentendido. Tal vez podríamos discutir sus requisitos de flota en mi oficina». Su voz era obsequiosa ahora, desesperada por recuperarse de la catastrófica primera impresión que su personal había causado. Pero Javier negó con la cabeza lentamente. «Verá, señor Vélez, no hay ningún malentendido aquí. Usted y su personal vieron a un hombre moreno con ropa de trabajo e inmediatamente decidieron que yo no pertenecía aquí. No vieron a un cliente potencial, vieron a alguien a quien ridiculizar y despreciar. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre cómo hacen negocios». El peso de sus palabras se asentó sobre la sala de exhibición como una pesada manta. Diego se movió incómodamente, su anterior arrogancia reemplazada por un arrepentimiento obvio. Varios clientes asintieron en señal de aprobación, reconociendo la verdad en la evaluación de Javier. El ajuste de cuentas moral estaba sucediendo en tiempo real y todos los presentes sabían que estaban presenciando algo significativo. Sin embargo, continuó Javier, creo en las segundas oportunidades, no para que obtenga mi negocio, ese barco ya zarpó, sino para que aprendan algo importante hoy. El éxito no se trata de la ropa que usas, el coche que conduces o el color de tu piel. Se trata de carácter, integridad y la voluntad de trabajar por algo más grande que uno mismo. Se giró para dirigirse a toda la sala, su voz transmitiendo la autoridad de alguien que había superado todos los obstáculos colocados en su camino. Empecé con nada más que un sueño y la voluntad de trabajar más que todos los que me rodeaban.
Cada kilómetro que conduje, cada noche que dormí en mi camión, cada peso que ahorré, todo se estaba construyendo hacia este momento. No esta confrontación, sino el éxito que la hace posible. Javier metió la mano en su otro bolsillo y sacó su teléfono. Con unos pocos toques rápidos, buscó una foto y giró la pantalla hacia la multitud. Mostraba un enorme patio de camiones lleno de tráilers relucientes, todos con el logotipo de Transportes Relámpago. Esto es lo que parece la determinación. 437 vehículos, más de 800 empleados e ingresos anuales que los sorprenderían. Pero lo más importante es que es la prueba de que ser subestimado puede ser la mayor motivación de todas. La multitud miró la imagen en silencio admirado. La magnitud de su operación era innegable, impresionante, incluso para las personas acostumbradas a la riqueza y el éxito. Pero lo que más les impresionó fue el orgullo silencioso en la voz de Javier, no jactancioso o vengativo, sino la satisfacción de un hombre que había construido algo significativo a partir de la nada. ¿Saben cuál es la verdadera tragedia aquí?, preguntó Javier, su voz volviéndose más suave, pero de alguna manera más poderosa. Perdieron la oportunidad de atender a alguien que podría haberles traído un tremendo negocio. Pero más que eso, perdieron la oportunidad de tratar a otro ser humano con dignidad y respeto básicos. Esa es una pérdida que va mucho más allá del dinero. Comparte si crees que el respeto debe ganarse, no asumirse, y que juzgar por las apariencias siempre es un error. Un joven vendedor cerca del fondo de la multitud dio un paso adelante, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Señor Mendoza, señor, yo quiero disculparme. Lo que pasó aquí hoy estuvo mal y me avergüenzo de haber sido parte de ello. Si hay algo que pueda hacer. Su voz se apagó, pero su sinceridad era inconfundible. Javier estudió al joven por un momento, viendo algo en sus ojos que le recordaba a su yo más joven: hambre, ambición y el reconocimiento de un momento de aprendizaje. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Kevin Martínez, señor. Soy nuevo aquí. Acabo de empezar el mes pasado. Déjame decirte algo, Kevin, dijo Javier, su tono volviéndose casi paternal. El éxito en los negocios, el verdadero éxito, proviene de comprender a las personas, no de juzgarlas. Cada persona que entra por esas puertas tiene una historia, tiene sueños, tiene el potencial de sorprenderte. En el momento en que decides que alguien no vale tu tiempo basándote en su apariencia o de dónde viene, ya has fracasado. Kevin asintió con seriedad, absorbiendo claramente cada palabra. Otros miembros del personal se acercaron, atraídos por la inesperada lección de negocios que se desarrollaba ante ellos. Incluso Ricardo Vélez se inclinó, reconociendo que estaba escuchando una sabiduría que no se podía enseñar en ningún programa de capacitación en ventas. Construí Transportes Relámpago sobre un principio simple, continuó Javier. Cada cliente recibe el mismo respeto, ya sea que envíe un paquete o firme un contrato de $1 millón. Ese enfoque no solo me hizo exitoso, sino que hizo que mi éxito fuera sostenible. Mis conductores se quedan conmigo porque los trato con dignidad. Mis clientes confían en mí porque nunca les he dado motivos para no hacerlo. Y mis competidores me respetan porque saben que me gané mi posición a través de la excelencia, no de los atajos. La sala pendía de un hilo con cada palabra. Lo que había comenzado como una confrontación humillante se había transformado en una clase magistral sobre ética empresarial e integridad personal. Incluso los clientes que inicialmente se habían burlado de él, ahora escuchaban con atención, reconociendo que estaban en presencia de alguien verdaderamente realizado. «Mi hijo me llamó ayer», dijo Javier, su voz calentándose con orgullo paternal. «Se está adaptando a su nuevo puesto en la NASA, trabajando en la próxima generación de rovers de Marte.
Durante nuestra conversación, dijo algo que me hizo sentir más orgulloso que cualquier premio empresarial o hito financiero jamás podría. Dijo: «Papá, les digo a todos aquí que mi padre es el camionero más trabajador del mundo y él es mi héroe». Encuentra aquí más reflexiones inspiradoras y comparte tu historia de éxito. Recuerda que Transportes Relámpago se sustenta en la confianza, el respeto y la innovación, valores que nos guían en cada entrega y relación comercial. Y hablando de relaciones, ¿sabías que en México el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio? Una fecha para honrar a figuras paternas como Javier, que inspiran con su esfuerzo y dedicación. No olvides dejar tu súper gracias si esta historia te ha conmovido. Todo lo que he logrado se basa en el ejemplo de ese hombre trabajador, mi padre, concluyó don Darío, visiblemente emocionado. Varias personas presentes se conmovieron. La señora que había cuchicheado con crueldad al inicio se secaba las lágrimas. El señor mayor que había negado con la cabeza ahora juntaba las manos con respeto. La transformación era total. El ridículo se había convertido en reverencia, la burla en admiración. Eso es el verdadero éxito, sentenció Darío. No se mide en la cantidad de pesos en la cuenta bancaria, ni en la marca del coche en el estacionamiento. Se trata del legado que construimos, de las vidas que tocamos y del ejemplo que damos a las futuras generaciones. Es demostrar que la dignidad y el trabajo duro siempre triunfarán sobre el prejuicio y la suposición. Don Dennis, con el rostro marcado por el arrepentimiento, dio un paso al frente. Señor Thompson, no sé cómo disculparme adecuadamente por lo que ocurrió hoy. Nuestro comportamiento fue inexcusable y asumo toda la responsabilidad. Entiendo que no hará negocios con nosotros, pero quiero que sepa que esta experiencia cambiará nuestra forma de operar. Implementaremos inmediatamente capacitación en sensibilidad y revisaremos nuestros protocolos de atención al cliente. Darío asintió, aprobando la iniciativa. Es un comienzo, don Dennis, pero el verdadero cambio viene del corazón, no de los manuales de capacitación. Viene de recordar que toda persona merece respeto hasta que demuestre lo contrario, no al revés. Miró alrededor de la sala por última vez, su mirada conectando con cada persona presente. Espero que todos recuerden este momento. No como el día que conocieron a un empresario exitoso, sino como el día que aprendieron que las suposiciones son peligrosas, que las apariencias engañan y que tratar a las personas con dignidad no cuesta nada, pero genera dividendos que duran toda la vida. Cuando Darío se disponía a salir, Kevin Martínez alzó la voz. «Don Darío, ¿tendría alguna vacante? Me sentiría honrado de trabajar para alguien como usted». Darío se detuvo en la entrada de la sala de exhibición y sonrió con sinceridad, la primera sonrisa genuina desde que había entrado. Kevin, el verdadero éxito consiste en levantar a otros mientras asciendes. Envíame tu currículum. En Transportes Trueno del Camino siempre estamos buscando gente que entienda que el carácter importa más que la comisión. La multitud observó en respetuoso silencio mientras don Darío Thompson salía de la sala de exhibición con la misma dignidad que había mantenido durante toda la prueba. Pero no era el mismo hombre que había entrado una hora antes. Llegó como alguien para ser burlado y descartado. Se fue como alguien que había cambiado corazones y mentes simplemente siendo auténtico, compartiendo su verdad y demostrando que el verdadero poder proviene de la integridad, no de la intimidación. Afuera, en el estacionamiento, Darío se subió a su vehículo personal, no el coche de lujo que la sala de exhibición esperaba, sino una camioneta bien mantenida que le había servido fielmente durante más de 10 años. Mientras se alejaba, pensó en la llamada telefónica que le haría a Isaías esa noche, compartiendo la historia de cómo el prejuicio se había revelado una vez más como nada más que ignorancia esperando ser educada.
La historia se difundiría desde esa sala de exhibición como ondas en un estanque. Los miembros del personal irían a casa y contarían a sus familias sobre el camionero que era dueño de un imperio del transporte. Los clientes compartirían la experiencia con amigos y colegas. Kevin Martínez eventualmente se uniría a Transportes Trueno del Camino, donde aprendería que el verdadero liderazgo significa servir a los demás antes de servirse a uno mismo. Y en algún lugar de Guadalajara, un joven ingeniero aeroespacial llamado Isaías Thompson sonreiría cuando su padre lo llamara para contarle sobre otro día en que la dignidad triunfó sobre el prejuicio, cuando el carácter conquistó las suposiciones y cuando ser subestimado resultó ser la mayor ventaja de todas. Nunca juzgues a una persona por su apariencia, porque nunca sabes quién podría ser el mero de su propio camino. La verdadera fuerza no reside en la riqueza o el estatus, sino en la silenciosa dignidad de aquellos que se han ganado su éxito a través de la perseverancia, la integridad y un compromiso inquebrantable de levantar a otros mientras ascienden. Suscríbete para más historias poderosas como esta. Y da clic en el video en la pantalla para ver el próximo, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás. Y si te gustó este video, puedes dejar un súper gracias.